Estas tapas de brócolis amarillas en el canopy son conocidas como Ocotea montevidensis, un árbol verdaderamente magnífico. Estos árboles gigantes crecen hasta alcanzar hasta 35 metros de altura, pero por desgracia esta especie está en gran peligro de extinción. En la naturaleza se piensa que nada más quedan menos de 770 Ocotea montevidensis maduros. Son cruciales para la sobrevivencia de las aves frugívoras y muchas especies frugívoras sufrirían si su decline continúa. Como un miembro de la familia de aguacate, su fruto es muy apreciado por muchas aves, entre ellas el quetzal, guan negro y el pájaro campana. Su fruto mide un promedio de 1,85 centímetros de longitud, por lo que es uno de los frutos más grandes de los aguacates pequeños conocido a nivel local. Estos frutos proporcionan una enorme cantidad de nutrientes para las grandes aves frugívoras. Es conocido que estas aves favorecen esta fruta sobre todas las demás frutas en la zona de Monteverde. Incluso, guacharos son atraídos a esta fruta y muchos recorren grandes distancias para obtener sus nutrientes. En diferencia a otros aguacates, sus hojas son de color verde oscuro y brillantes, son estrechas y largas con venas prominentes. La característica más distintiva son los tallos de nuevo crecimiento, son rojo oscuro y peludos. Estas aves frugívoras se alimentan de frutas que fructifican irregularmente, y estos árboles son susceptibles a cambios climáticos y antropogénicos. Por eso, es muy importante mantener múltiples especies de árboles fructíferos para asegurarnos de que hay disponibilidad de fruta todo el año. La disminución de Ocotea montevidensis significa que menos frutas estarán disponibles para estas aves durante todo el año. Estas aves se verán obligadas a buscar comida en otro lugar. Ocotea montevidensis solo se encuentra en la zona de vida premontana superior, donde la temperatura, luz y la humedad son ideales. Parece que hay suficiente humedad proporcionada por los eventos de niebla durante los 3 primeros meses de la temporada seca. Solo producen frutos cuando son maduros y están establecidos en el dorsal, e incluso entonces en promedio solo fructifican cada 3 años. Eso significa que probablemente un árbol pequeño lleva aproximadamente 30 años para ser capaz de producir fruta. Por suerte, cuando el árbol florece, sus flores amarillas brillantes cubren todo el árbol y contrastan muy bien contra las hojas verdes de los árboles alrededor. Esto provee una oportunidad perfecta para contar el número total de árboles en la zona. Jeff Jonsling contrató a un fotógrafo profesional, Giancarlo Pucci, y un piloto para sobrevolar la zona de Monteverde durante el pico del periodo de floración en el año 2015, con el fin de tomar fotos aéreas de los árboles. Aproximadamente 600 árboles fueron identificados a partir de estas fotos. Un recuento de campo adicional resultó en el encuentro de 50 árboles maduros en la zona de las nubes y 50 árboles más en la zona conocida como Buen Amigo, en el Alto San Luis. En total, estimamos que hay 770 árboles maduros de Ocotea montevidensis en el planeta entero. Cuando yo estuve recolectando información sobre la cantidad de árboles que se supone que deben de quedar, yo escribí un reporte para la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y ellos utilizaron este reporte para declarar este árbol como una especie en peligro crítico de extinción. Se determinó que estos árboles solo crecen en el bosque húmedo premontano de la zona de Monteverde. Se encuentran casi en su totalidad en el lado pacífico de la cordillera de Tilarán de Costa Rica, entre 1.200 y 1.500 metros de altitud, en una banda de 2 kilómetros de ancho entre las localidades de Las Nubes y San Luis, con concentraciones más grandes en las granjas originales Quakers de Monteverde y cerca de Cañitas y La Cruz. Desgracia, gran parte del bosque original en esta distancia pequeña de hábitat natural fue deforestada para crear pastos, plantaciones de café,
caminos y ciudades por el 1940 hasta el 1980. Ahora, los únicos árboles maduros de Ocotea montevidenses que son capaces de producir frutos se encuentran en fragmentos de bosque restante. La mayoría están en tierra privada sin protección. Estos fragmentos de árboles maduros son beneficiosos para la variación genética, pero causan que las aves que dependen de ellas gasten mucha energía para viajar de un árbol frutal al siguiente. Entonces, primer área protegida fue el área de bosque nuboso, donde tenemos nuestro más alto nivel de endemismo de especies que solo se encuentran en estas cordilleras. Sin embargo, los biólogos podían ver que no todas las especies pasan todo el tiempo en el bosque nuboso. Inclusive hay varias especies de aves que tienen una migración altitudinal y dependen de los parches de bosque más abajo del bosque nuboso, que llaman bosque premontano. De los restantes 770 árboles maduros de Ocotea monteverdensis, solo el 5% están en propiedades permanentemente protegidas. Cerca del 25% están en propiedades donde los dueños están temporalmente protegiéndolos para la conservación o el turismo. El restante 70% están en propiedades privadas sin ninguna protección real. Si uno ve el mapa de distribución, uno puede ver concentraciones al sur de Santa Elena, en la finca Stucky, donde se encuentran el 12% de los árboles restantes, y en otras propiedades importantes como Curicancha, Fondavela y Ficus Trails. Al norte de Santa Elena, la finca de Jim Wolf y Marta Iris, la finca de los Hagel y la reserva del Night Tour de Quincayú en la propiedad de los Camachos son todos significativos. Cuando el Ocotea monteverdensis está en fruta, estas propiedades también son buenos lugares para ver el pájaro guaracho en la noche. Al inicio de la investigación, eso nos llevó a decidir hacer algo por esta ave. Entonces buscamos fondos, compramos un poco de tierras, fincas, algunas con bosque, algunas sin nada, y empezamos a sembrar árboles. Hemos sembrado tal vez unos 170,000 árboles. Muchos han sobrevivido, muchos no. Tenemos un estimado de un 30-35% de sobrevivencia. Ocotea monteverdensis, tal vez por año no los tomamos mucho en cuenta, pues los mencionábamos, por lo menos en mis tours, como una especie de árbol endémico que solo existe en Monteverde, y hasta los últimos años que se ha investigado un poco más, que nos ha despertado más interés. Entonces ahora sabemos que a raíz de este árbol, cuando está en fruta, vienen otras especies de aves, por ejemplo, unos que vienen prácticamente cuando el árbol está en fruta, que es, le llamamos pájaro aceite o guácharo. Debido a una combinación de recolección no sostenible, la madurez prolongada y la falta de hábitat adecuado, estos árboles enfrentan muchos retos. Sin embargo, el pájaro campana y el Ocotea montevidensis tienen una relación especial que podría ayudar a preservar a esta especie para el futuro. En los 90, Dan Winnie y Doug Levy hicieron un estudio que analizaba dónde era que las aves fructíferas grandes depositaban las semillas de los aguacatillos, de las cuales ellos se alimentaban. La mayoría de las especies, los tucanes, los tucancillos, los quetzales, las pavas y zorzales, depositaban las semillas en la cercanía de los árboles de donde habían tomado la fruta. Sin embargo, el pájaro campana frecuentemente volaba de vuelta a su percha, ubicado en una rama muerta, para luego digerir la fruta y regurgitar la semilla. Las semillas que botaban los pájaros campana tenían el doble de oportunidades de sobrevivir que aquellos botados por otras especies de pájaros, y con mucho menos posibilidades de ser infectados por patógenos de hongos.
Este fue un descubrimiento interesante, y al parecer el patrón de los pájaros campana de percharse en ramas muertas, usualmente ubicadas en espacios abiertos en el dosel, permite mayor entrada de luz al suelo del bosque y por lo tanto permite las condiciones ideales para que germinen las semillas. Así que me parece que el pájaro campana y el Ocotea monteverdensis tienen esta relación especial, en el cual la fruta del Ocotea monteverdensis es la fruta preferida del pájaro campana. Es una fruta grande, la cual es aparentemente nutriciosa, y el pájaro campana busca esta fruta. A la misma vez, el pájaro campana provee la superficie para esta especie de árbol, al regurgitar las semillas y distribuirlas en ocasiones ideales para su germinación y sobrevivencia. Entonces, básicamente esa relación es de obtener alimentos por parte del pájaro campana, obtener mucha grasa, problemas de proteína, la botaquillo, y el ave pues dispersa las semillas a otras zonas. Entonces yo creo que sí, es muy importante que los locales, las personas que vivimos aquí, podemos entender qué hace Monteverde especial. El endemismo que tenemos, no solamente en aves, sino en plantas como lo que es Ocotea monteverdensis. Y desde que si lo conservamos, no solamente es una regla porque es especie protegida, que es prohibido cortarlo, sino más bien la razón por la cual es un beneficio tenerlo, es que podemos tener quizá un quetzal en nuestro patio. Porque me parece muy interesante, no solo como pájaro como tal, sino que al ser una especie migratoria, si logramos hacer un esfuerzo de conservación y mantenerlo vivo, logramos que muchas especies y hábitats también sean preservados. Es interesante de pensar hasta qué punto los visitantes que llegan a Monteverde y como nuestra economía ahora de forma directa o de forma indirecta se depende del turismo, si se desaparezcan estas especies como el quetzal, como pájaro campana, dejarían de venir aquí. Si perdiéramos el pájaro campana, si desapareciera, sí habría un gran impacto en la comunidad. Mucha gente posiblemente no vendría a verlo porque no estarían aquí. Buscarían otras zonas para visitar, para ir a ver un pájaro campana, una ave tan espectacular. Y también para el bosque sería un gran impacto, puesto que es uno de los dispersadores de semillas, especialmente para esta especie. Más es contar la historia, que es lo que he hecho, es contar la historia no solamente a la gente de la zona, no solamente a los costarricenses, sino fuera de la zona, fuera del país. Contar la historia va a hacer que más gente esté conectada, más consciente de que esta especie está en peligro, de que se alimenta también de una especie de árboles que está en peligro, y que eso hace que sea muy importante conservarlo. Que hay contando las historias me di cuenta que hay uno con anillos, que posiblemente nosotros capturamos, que está llegando a Manuel Antonio, y eso me emocionó mucho, porque quiero ir a verlo, quiero ver cuál es, cuándo lo atrapamos, a dónde. Entonces, y eso yo me doy cuenta porque yo cuento la historia. Entonces más gente sigue contando las historias y eso va a ser la forma como podemos conservar esta especie. Y a la vez todas las especies que están dentro de este rango donde se mueve el pájaro campana por ser migratorio.
you say you will, and I overstay my welcome, sitting in this windowsill, not letting the spiders build. My cornea like a desert now, refusing to close the fleshy curtains.